El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. ¿Qué tal, amado? Dios te bendiga. Tengo la oportunidad de traer una meditación y quiero hablarte de que nuestra fe no es negociable. Nuestra fe no es negociable. Te quiero hablar de qué es la fe, cómo creer, por qué creer y los beneficios tan impresionantes que trae creer. Pero no es la fe en la fe, es la fe en el Hijo de Dios. El Señor Jesús hace varios años ya atrás dijo: todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre. Es la fe en Jesús, en su persona, en su obra y en este título tan hermoso, el Salvador, el suficiente. La palabra de Dios nos enseña en Hebreos capítulo números 11, verso 1, define la palabra de Dios: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Podemos decir entonces que la fe es depender de Dios más que de nuestra sabiduría y que de nuestra fuerza. Es depender que Dios es más sabio y más fuerte. El capítulo verso 6, el del mismo capítulo 11 de Hebreos, en el verso 6, añade esto: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amado, amada, si tú es la primera vez que estás escuchando un mensaje acerca del Señor Jesús y de su palabra, te quiero decir que primero tenemos que romper la barrera si es Dios real, si Dios existe. Porque la Biblia dice que es un requisito para yo poder acercarme a la realidad de Dios. Es la fe. Creer que Él es, que Él está. Y cuando yo puedo creer que Él es, por el testimonio del Espíritu Santo a mi mente, a mi corazón, dice la palabra, entonces hay un galardón. Hay un galardón para aquellos que buscamos con fe a Dios. Ahora la pregunta lógica sería: ¿cómo creer? ¿Cómo tener fe? Y la Biblia me enseña en Romanos capítulo 10, verso 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Yo necesito leer la palabra para que mi mente, mis neuronas, ¿verdad?, puedan oír la palabra de Dios, porque la Biblia es la palabra de Dios. Y entonces dice otra vez, Romanos 10, 17, la fe es por el oír. Yo voy a poder confiar, depender, descansar de Dios al escuchar la palabra. Entonces, otro requisito importante para yo poder acercarme a Dios es leer su palabra, creer que Él es y depender de la palabra de Dios como fuente suficiente de mi fe, en la que descansa mi fe. Ahora bien, ¿por qué es importante creer en Dios? ¿Por qué creer en Dios? ¿Sabes? En Éxodo capítulo 3, verso 14,
nos dice así. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, Jehová me envió a vosotros. Cuando Dios comienza de una manera progresiva a revelarse a los hombres, se reveló a Moisés con este título: yo soy el que soy. Y eso significa: yo soy autoexistente, autosuficiente. Yo soy el que era, el que es y el que será. Y entonces eso como responde a mi pregunta: ¿por qué creer en Dios? Porque Dios no necesita de nada ni de nadie, pero nosotros, sus criaturas, sí necesitamos de Dios. Yo necesito todo lo que Él puede y tiene. La Biblia me enseña que todo fue creado por Él, para Él, y sabes, no por causa del hombre. Pero cuando yo puedo creer en Dios, yo me doy cuenta que Él es suficiente para mi alma, suficiente para mi espíritu, suficiente para mi cuerpo, suficiente para salvarme, suficiente para restaurarme, suficiente aún para cualquier necesidad. La Biblia describe a Dios como omnisciente. Salmo 139, en el verso 2, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has tenido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Ponga mucha atención en verso 4 del Salmo 139. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Dios conoce todo y Él no puede aprender nada. Oh amado, tú y yo necesitamos mucha sabiduría, mucha inteligencia, porque constantemente tomamos decisiones, pero sabes, es inteligente confiar y creer en Dios, porque Él lo conoce todo y Él me puede ayudar a tomar decisiones. Él no puede aprender nada. Qué impresionante. ¿Por qué creer en Dios? Es inteligente creer en Dios, de acuerdo al Salmo 139, en el verso 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Oh, sabes, Él está en todo lugar. Y muchos de nosotros sufrimos ansiedad, terror, miedo, porque nos sentimos solos. Pero cuando yo creo en Dios, sustentándome como fundamento su palabra, yo jamás me sentiré abandonado, porque Dios no puede ausentarse de ningún lugar. Pudiéramos hablar un poquito más de pero te quiero llevar a esta parte. El creer en Dios ciertamente trae beneficios incomparables, preciosos. Juan 3:15, tener la vida eterna. Romanos 15:13, gozo, paz y esperanza. Juan 6:35, el no tener sed jamás, alusión a esas necesidades que solo el alma tiene y que ninguna ciencia, medicina, vitamina, yoga puede saciar. Solo Jesús. Creer en Dios, de acuerdo a Juan 3:18, me quita toda condenación. Juan 3:36, me guarda de la ira de Dios el poner mi fe en Jesús. Juan 11:25 al 26 me dice que aunque yo muera, no moriré eternamente, sino que resucitaré. Y Juan 12:46 dice que yo estaré libre de las tinieblas. Pero hay algo que sí te quiero decir y con esto concluir. En Juan capítulo 3, en el verso 16,
Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí está hablando de un gran beneficio, la vida eterna, creer en el Señor. Pero sabes, si rehusamos creer en el Señor, si comenzamos a dudar, vamos a terminar en una senda de tinieblas, de oscuridad y de condenación. Dice Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y Dios no quiere que tú y yo estemos condenados, sino Él quiere que nosotros estemos libres de toda culpa y condenación. Te animo a meditar dónde está colocada tu fe. En Dios, en su palabra, en Jesús, por el testimonio del Espíritu Santo. Dios te bendiga, Dios te guarde. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Al escuchar la palabra, entonces otro requisito importante para yo poder acercarme a Dios es leer su palabra, creer que Él es y depender de la palabra de Dios como fuente suficiente de mi fe, en la que descansa mi fe. Ahora bien, ¿por qué es importante creer en Dios? ¿Por qué creer en Dios? Sabes, en Éxodo capítulo 3, verso 14, nos dice así: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, Jehová me envió a vosotros. Cuando Dios comienza de una manera progresiva a revelarse a los hombres, se reveló a Moisés con este título: yo soy el que soy. Y eso significa: yo soy autoexistente, autosuficiente. Yo soy el que era, el que es y el que será. Y entonces eso como responde a mi pregunta: ¿por qué creer en Dios? Porque Dios no necesita de nada ni de nadie, pero nosotros, sus criaturas, sí necesitamos de Dios. Yo necesito todo lo que Él puede y tiene. La Biblia me enseña que todo fue creado por Él, para Él, y sabes, no por causa del hombre. Pero cuando yo puedo creer en Dios, yo me doy cuenta que Él es suficiente para mi alma, suficiente para mi espíritu, suficiente para mi cuerpo, suficiente para salvarme, suficiente para restaurarme, suficiente aún para cualquier necesidad. La Biblia describe a Dios como omnisciente. Salmo 139, en el verso 2, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has tenido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Ponga mucha atención en verso 4 del Salmo 139. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Dios conoce todo y Él no puede aprender nada. Oh amado, tú y yo necesitamos mucha sabiduría, mucha inteligencia, porque constantemente tomamos decisiones, pero sabes, es inteligente confiar y creer en Dios, porque Él lo conoce todo.
y Él me puede ayudar a tomar decisiones. Él no puede aprender nada. Qué impresionante. ¿Por qué creer en Dios? Es inteligente creer en Dios, de acuerdo al Salmo 139, en el verso 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Oh, sabes, Él está en todo lugar. Y muchos de nosotros sufrimos ansiedad, terror, miedo porque nos sentimos solos. Pero cuando yo creo en Dios, sustentándome como fundamento su palabra, yo jamás me sentiré abandonado, porque Dios no puede ausentarse de ningún lugar. Pudiéramos hablar un poquito más de pero te quiero llevar a esta parte. El creer en Dios ciertamente trae beneficios incomparables, preciosos. Juan 3:15, tener la vida eterna. Romanos 15:13, gozo, paz y esperanza. Juan 6:35, el no tener sed jamás, alusión a esas necesidades que solo el alma tiene y que ninguna ciencia, medicina, vitamina, yoga puede saciar. Solo Jesús. Creer en Dios, de acuerdo a Juan 3:18, me quita toda condenación. Juan 3:36, me guarda de la ira de Dios el poner mi fe en Jesús. Juan 11:25 al 26 me dice que aunque yo muera, no moriré eternamente, sino que resucitaré. Y Juan 12:46 dice que yo estaré libre de las tinieblas. Pero hay algo que sí te quiero decir y con esto concluir. En Juan capítulo 3, en el verso 16, dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí está hablando de un gran beneficio, la vida eterna, creer en el Señor. Pero sabes, si rehusamos creer en el Señor, si comenzamos a dudar, vamos a terminar en una senda de tinieblas, de oscuridad y de condenación. Dice Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y Dios no quiere que tú y yo estemos condenados, sino Él quiere que nosotros estemos libres de toda culpa y condenación. Te animo a meditar dónde está colocada tu fe. En Dios, en su palabra, en Jesús, por el testimonio del Espíritu Santo. Dios te bendiga, Dios te guarde. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. En el verso 2, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has tenido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Ponga mucha atención en verso 4 del Salmo 139. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Dios conoce todo y Él no puede aprender nada. Oh amado, tú y yo necesitamos mucha sabiduría, mucha inteligencia, porque constantemente tomamos decisiones, pero sabes, es inteligente confiar y creer en Dios, porque Él lo conoce todo y Él me puede ayudar a tomar decisiones. Él no puede aprender nada. Qué impresionante. ¿Por qué creer en Dios?
Es inteligente creer en Dios, de acuerdo al Salmo 139, en el verso 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Oh, sabes, Él está en todo lugar. Y muchos de nosotros sufrimos ansiedad, terror, miedo porque nos sentimos solos. Pero cuando yo creo en Dios, sustentándome como fundamento su palabra, yo jamás me sentiré abandonado, porque Dios no puede ausentarse de ningún lugar. Pudiéramos hablar un poquito más de pero te quiero llevar a esta parte. El creer en Dios ciertamente trae beneficios incomparables, preciosos. Juan 3:15, tener la vida eterna. Romanos 15:13, gozo, paz y esperanza. Juan 6:35, el no tener sed jamás, alusión a esas necesidades que solo el alma tiene y que ninguna ciencia, medicina, vitamina, yoga puede saciar. Solo Jesús. Creer en Dios, de acuerdo a Juan 3:18, me quita toda condenación. Juan 3:36, me guarda de la ira de Dios el poner mi fe en Jesús. Juan 11:25 al 26 me dice que aunque yo muera, no moriré eternamente, sino que resucitaré. Y Juan 12:46 dice que yo estaré libre de las tinieblas. Pero hay algo que sí te quiero decir y con esto concluir. En Juan capítulo 3, en el verso 16, dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí está hablando de un gran beneficio, la vida eterna, creer en el Señor. Pero sabes, si rehusamos creer en el Señor, si comenzamos a dudar, vamos a terminar en una senda de tinieblas, de oscuridad y de condenación. Dice Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y Dios no quiere que tú y yo estemos condenados, sino Él quiere que nosotros estemos libres de toda culpa y condenación. Te animo a meditar dónde está colocada tu fe. En Dios, en su palabra, en Jesús, por el testimonio del Espíritu Santo. Dios te bendiga, Dios te guarde. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Dios no puede ausentarse de ningún lugar. Pudiéramos hablar un poquito más de pero te quiero llevar a esta parte. El creer en Dios ciertamente trae beneficios incomparables, preciosos. Juan 3:15, tener la vida eterna. Romanos 15:13, gozo, paz y esperanza. Juan 6:35, el no tener sed jamás, alusión a esas necesidades que solo el alma tiene y que ninguna ciencia, medicina, vitamina, yoga puede saciar. Solo Jesús. Creer en Dios, de acuerdo a Juan 3:18, me quita toda condenación. Juan 3:36, me guarda de la ira de Dios el poner mi fe en Jesús. Juan 11:25 al 26 me dice que aunque yo muera, no moriré eternamente, sino que resucitaré. Y Juan 12:46 dice que yo estaré libre de las tinieblas. Pero hay algo que sí te quiero decir y con esto concluir. En Juan capítulo 3, en el verso
16. Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí está hablando de un gran beneficio, la vida eterna, creer en el Señor. Pero sabes, si rehusamos creer en el Señor, si comenzamos a dudar, vamos a terminar en una senda de tinieblas, de oscuridad y de condenación. Dice Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y Dios no quiere que tú y yo estemos condenados, sino Él quiere que nosotros estemos libres de toda culpa y condenación. Te animo a meditar dónde está colocada tu fe. En Dios, en su palabra, en Jesús, por el testimonio del Espíritu Santo. Dios te bendiga, Dios te guarde. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Eternamente, sino que resucitaré. Y Juan 12:46 dice que yo estaré libre de las tinieblas. Pero hay algo que sí te quiero decir y con esto concluir. En Juan capítulo 3, en el verso 16, dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí está hablando de un gran beneficio, la vida eterna, creer en el Señor. Pero sabes, si rehusamos creer en el Señor, si comenzamos a dudar, vamos a terminar en una senda de tinieblas, de oscuridad y de condenación. Dice Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y Dios no quiere que tú y yo estemos condenados, sino Él quiere que nosotros estemos libres de toda culpa y condenación. Te animo a meditar dónde está colocada tu fe. En Dios, en su palabra, en Jesús, por el testimonio del Espíritu Santo. Dios te bendiga, Dios te guarde. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Creer en el Señor. Si comenzamos a dudar, vamos a terminar en una senda de tinieblas, de oscuridad y de condenación. Dice Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y Dios no quiere que tú y yo estemos condenados, sino Él quiere que nosotros estemos libres de toda culpa y condenación. Te animo a meditar dónde está colocada tu fe. En Dios, en su palabra, en Jesús, por el testimonio del Espíritu Santo. Dios te bendiga, Dios te guarde. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Condenados, sino Él quiere que nosotros estemos libres de toda culpa y condenación. Te animo a meditar dónde está colocada tu fe. En Dios, en su palabra, en Jesús, por el testimonio del Espíritu Santo. Dios te bendiga, Dios te guarde.
El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Jesús, por el testimonio del Espíritu Santo. Dios te bendiga, Dios te guarde. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Para el corazón, una palabra de vida. Restaurando a las familias. Restaurando a las familias.